Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos. Como siempre, tenemos de martes a viernes acá invitados especiales, protagonistas de la actividad social, cultural, política y también de acción de gobierno, que es el caso de hoy. Nuestra DIVEN, una institución siempre muy requerida, paño de lágrimas de muchos y salvación también de otros. ¿Cómo anda la DIVEN? Vamos a preguntarle a su directora, Carmen Alonso, que además tiene una formación como política y también como psicóloga. Y por otra parte se presenta como candidata a senadora. Esta breve semblanza para conocerla y después comenzamos a conversar hoy aquí en Mega TV con la licenciada Carmen Corina Alonso. Carmen Alonso, nacida en Asunción el 15 de diciembre de 1964, hija de Marciana Alonso y madre de 3 hijos. Es licenciada en Psicología Laboral y licenciada en Ciencias Políticas en la UNA, con 2 títulos de grado y una maestría en Salud Pública. Inició en el Hospital Neuropsiquiátrico como terapeuta ocupacional. Posteriormente, formó parte del plantel de funcionarios del Instituto de Previsión Social, ocupando cargos de jefatura en recursos humanos como administración del personal, hospital geriátrico y jefatura en el Departamento de Gestión de Personal, Hospital Central IPS. Actualmente se desempeña como directora general de la DIVEN, fundadora de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FNTS. Actualmente es candidata a senadora por Fuerza Republicana del Partido Colorado. Bueno, Carmen, gracias primero por estar acá. Un gusto conocerte personalmente. Creo que vos te conoces todo el país, porque en algún momento todos te vamos a buscar para pedirte algo para alguien. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Mario. Un placer estar contigo, con tu audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, ¿de dónde proviene, digamos, tu carrera? Leí por ahí que ya trabajaste antes en IPS, en otros lugares también, pero más asociado a tu carrera inicial de psicóloga. Sí, de psicóloga. Yo soy psicóloga, estoy especializada en el área laboral. También estudié la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho en la UNA, acá en Asunción. Estoy especializada en salud pública. En realidad, la salud pública es mi pasión. Estuve muchos años en el gremio de salud. Fundamos la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Luchamos mucho con el doctor Carlos Cubas, con Pimienta, con Abdón Villamayor. Fueron más de 10 años de lucha gremial muy fuerte. Y bueno, posteriormente me candidaté a ser miembro nacional de la Junta cuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se candidató también para presidente de la Junta. No entramos. Pero después el presidente se candidató para presidente de la República, yo me candidaté para senadora ya por su lista, era la número 2 de las mujeres, el 10 en la lista porque a nosotros los colorados estamos cada 5 las mujeres, ¿verdad? Un poco, sí. Muy poquitas mujeres, luego nos candidatamos. Nosotros metimos como movimiento 8 senadores, por lo tanto yo no entré en el Senado, ¿verdad? Pero también cuando asumió el presidente Mario Abdo como presidente de la República, a mí se me asignó como directora de la DIVEN. Estoy ahí desde hace ya, ahora va a ser 4 años. Bueno, esto que contaste describe tu militancia política desde muy joven. Obviamente dentro del Partido Colorado desde muy joven también, ¿te afiliaste, sos militante? Sí, me afilié a los 20 años, pero no era muy militante. Yo no soy la política tradicional de las seccionales. Okay. Sí. Estuve como convencional, gané como convencional de mi seccional 25 de Ceballos Cue, ¿verdad? Y ya posteriormente ya me fui para ser miembro de la Junta, ¿verdad? Pero realmente tengo más militancia dentro del gremio. Siempre me vine desenvolviendo más en el área social, ¿verdad? Y digamos que llegamos también a un techo en la parte gremial y dije que teníamos que pasar en la parte de la lucha política partidaria, entonces me aparté un poquito del gremio para militar dentro del Partido Colorado. Evidentemente que aquellos reclamos del sector de los uniformados de blanco siempre fueron una especie de lucha que la sociedad entiende
pero que a los gobiernos les cuesta mucho satisfacer. Le pregunté esto al propio ministro cuando vino. ¿Por qué es que siempre parece que el personal blanco no está bien remunerado, no está reconocido en su trabajo? Antes de entrar en el tema de IBEN. Bueno, hay que comprender que la salud pública tiene, digamos, venimos arrastrando en Paraguay por años, ¿verdad?, un déficit muy importante, ¿verdad? La política nacional de salud es una deuda pendiente. Creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando, no solamente en lo referente al salario, no solamente referente a las remuneraciones, ¿verdad? Yo creo firmemente de que hay que trabajar una carrera sanitaria, de que tenemos que tener una ley de la carrera sanitaria donde digamos, se vaya ascendiendo al personal de salud de acuerdo también a su capacitación, a su experiencia, de acuerdo también a los años de antigüedad que tiene dentro de la institución. O sea, son varios factores que se deben tener en cuenta. No es solamente hablar así de un salario mínimo o máximo, ¿verdad? Hay muchos factores que uno tiene que ir considerando para ir mejorando y para ir ascendiendo al personal de salud. Hablando del personal de salud, ¿verdad? Sí. Pero nosotros no podemos dentro de un sistema hablar solamente de lo que tiene que ver con el personal, ¿verdad? Sino con todas las condiciones laborales y sobre todo el derecho que está por la Constitución garantizado de que todos los que vivimos en el Paraguay tenemos derecho a ese acceso de calidad y con dignidad a la salud, ¿verdad? Y ahí un poco es donde tenemos que entrar a debatir, ¿verdad?, la calidad de la atención en salud. Y para eso también tenemos que hablar de muchos factores, como el factor geográfico, el factor de la calidad de los recursos humanos, el acceso a la medicación dentro de lo que es salud pública y sobre todo tenemos que hablar de financiamiento. Yo creo que ahí tenemos que ser muy sinceros. No hay un Estado que va a poder cubrir todo eso. Tenemos que hacerlo de manera conjunta, tanto desde las entidades privadas, también desde el seguro del IPS y ahí el rol fundamental del Estado también, ¿verdad? No puede haber privilegiados, no puede haber privilegios dentro de lo que es referente a la salud pública. La calidad tiene que ser igualitaria y el acceso también tiene que ser oportuno, ¿verdad? Porque muchas veces llegamos tarde en la asistencia. El gobierno del presidente Mario Abdo ha mejorado tremendamente en lo que se refiere a la asistencia por la pandemia misma. Sí, la pandemia como empujó todo, empujó, ¿no? Muchísimo, ¿verdad? Y hizo de que prácticamente en cada departamento de la República del Paraguay ahora tengamos una terapia intensiva o tengamos terapias intermedias, ¿verdad? También la contratación de personal, se ha contratado más de 11.000 personal de blanco, ¿verdad?, que no fue descontratado hasta ahora, ¿verdad? Se mantiene todo ese personal que entró por la contingencia de la pandemia, ¿verdad? Y en eso hemos avanzado, pero también tenemos muchas materias pendientes, sobre todo en el acceso, porque por más que se ha inaugurado más de 300 unidades de la familia, también se tiene que evaluar la gestión de esas unidades y si realmente se está cubriendo el territorio, ¿verdad?, cuanto más alejados estamos. Y también cuando llegamos a los hospitales, la complejidad de nuestros hospitales sí se está tratando de centralizar también a través de construcciones de grandes hospitales de alta complejidad como el de Caguazú y también el de Itapúa, ¿verdad?, en ambos extremos, pero todavía muchas de las cirugías de alta complejidad solamente se hacen en Asunción o a nivel central, que sería Hospital de Clínica o Hospital Nacional. Claro. Interesante la experiencia de Carmen, porque ella viene del otro lado del mostrador y tuve que colocarse de este lado en la DIEM para responder a las necesidades. Y enseguida vamos a entrar a ese aspecto. DIVEN obviamente que es más amplio que solamente salud, asiste en muchos otros campos también, pero los mayores pedidos son siempre de salud. Los mayores pedidos son siempre nuestros materiales traumatológicos, porque nuestra otra pandemia son los accidentes de tránsito. Y por otro lado, los materiales cardiológicos, que posterior a la pandemia ha crecido tremendamente las solicitudes
de marcapasos, de stent, de válvulas, de todo lo que tiene que ver con la parte cardiológica. ¿Quién les da el presupuesto a ustedes? ¿El Tesoro Nacional, el Ministerio de Hacienda? Nosotros recibimos prácticamente el 80% de nuestro presupuesto de la CONAXAR, Sí. ¿verdad? Es a través del Ministerio de Hacienda y también Fuente 10, que sería Fondos Genuinos del Estado, que nos complementa a ese otro 20%. O sea, CONAXAR va todo a, digamos, Diven. No todo, también está distribuido a nivel de municipios, gobernaciones y DIVEM. Correcto. Por eso es que a veces es importante cuando queremos modificar legislación que tengamos en cuenta que si sacamos algo de ahí, le vamos a quitar una pata a la DIVEN. ¿Cuánto más o menos es el presupuesto anual de DIVEN? Ahora estamos con un poquito más de 10 millones de dólares. Ok, año. Sí, anual. Sí. Igual no alcanza tampoco. Estamos sinceros. Mira, sinceramente hemos solicitado 30% de ampliación presupuestaria ya del año pasado, ¿verdad? Considerando aquellas solicitudes que no tuvieron respuesta y ahora nos estamos dando cuenta que incluso ese 30% nos íbamos a quedar cortos si nos daban, ¿verdad? Porque tampoco nos dieron por la cantidad de solicitudes que estamos recibiendo. Es como que después de la pandemia también la necesidad aumentó, ¿verdad? Claro. Y tenemos mucha más solicitudes, en un promedio de 100, 120, 150 personas por día solicitando algo. Dos cositas breves antes de la primera pausa. Para acudir a la DIVEN hay que demostrar que uno no tiene las posibilidades económicas, por ejemplo, de una prótesis o de un tratamiento oncológico o lo que se necesite. Bueno, depende mucho. Tratamos de cubrir a las personas menos insolventes, ¿verdad? Claro. Pero no obstante, también hay patologías de alto costo, de alta complejidad, por decirte un cáncer que necesite medicamentos. Algunos cuestan 35 millones, 40 millones de guaraníes. Claro. Y por más que uno tenga un trabajo, no alcanza. No alcanza, no hay manera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos trabajadores sociales que evalúan y igual tratamos de responder, porque muchas veces nos dicen, ¿por qué le dan a los asegurados de IPS, verdad? Claro. Pero ¿qué vamos a hacer, aunque tenga trabajo y de repente IPS no tiene, no porque tenga ese seguro nosotros le cerramos la puerta? Cuando tomas una decisión, vos tenés que siempre pasar por tu consejo. No todas las decisiones, las decisiones administrativas están a cargo de la Dirección General, pero todo lo referente a la política institucional sí o sí tiene que pasar por el Consejo. Correcto. Y por último, ¿quién les controla a ustedes? La Contraloría General de la República vive con nosotros. No, es que no controla, viven con nosotros. Ahora ya digo, también duermen con nosotros. De repente están 2 o 3 equipos de la Contraloría. ¿Verdad que? Me parece bien. Me parece bien, hay que controlar. Todo, claro. Y Ministerio de Hacienda, y también hacemos un informe semestral a la Presidencia de la República. Vamos a hacer una pausa. Con esto entramos en tema con Carmen Alonso, una mujer que está en un puesto clave, muy sensible por la realidad social en nuestro país, que más allá de las variaciones que puede haber en la economía, siempre tiene ese segmento de población que siempre va a necesitar de esta asistencia. Volvemos enseguida con esto, que es un tema apasionante. La DIVEN fue una conquista también del Nuevo Tiempo de Democracia ya por el 89-90 y se inició como una institución que sobre todo trata de paliar, de mitigar el sufrimiento de los que menos tienen. Después preguntamos otras cosas. Estamos con Carmen Alonso, hoy aquí conversando en la noche en Mega TV. Retornamos con la licenciada Carmen Alonso. Con nosotros es la directora ejecutiva de la DIVEN, pero tiene una larga experiencia que estamos aprovechando también para entender estos procesos tan complejos de la asistencia a sectores vulnerables y de las metodologías que se emplean. Pero antes de volver a eso, me olvidé de preguntarte, ¿casada, divorciada, soltera, sin compromiso, hijo? ¿Cómo es tu conformación familiar? Sí, soy divorciada y me volví a casar. Muy bien. Tengo 3 hijos de mi primer matrimonio, todos grandes, todos mayores. Ajá. Actualmente estoy casada con el doctor Hugo Montiel, es médico, es mi compañero de vida. Qué bueno, qué bueno. Sí.
Sí, todos tenemos alguna segunda oportunidad en la vida, ¿no? Así mismo, Me realmente. siento identificado. No, te pregunto porque también queremos conocer al ser humano. A veces nos olvidamos que detrás de un cargo hay también una familia, hay un ser Claro. humano y hay una cantidad de afectos, ¿no? Así mismo. Sos de Asunción, pero me decías que tenías familiares en Paraguarí. Sí, mi familia materna, mis abuelas, mis tíos, mis tías, primos, todos mis afectos desde la niñez tengo en Paraguarí, ¿verdad? ¿Tus Pero padres sí viven todavía? nací en Asunción, no, Ya ambos no, fallecieron, sí. ya fallecieron. Nací en Asunción, pero ya mis raíces están en Paraguarí. ¿Tenés hermanos, Cincia? Dos hermanas, Ok, dos todas hermanas mujeres. menores, sí. Qué curioso, ¿no? Un hermano mayor que había fallecido también. Pero la única que ejerce una función pública sos vos. Soy yo. Tengo una hermana también que es psicóloga, Ajá. que está trabajando justamente en Zapucay, Mm. y otra hermana menor que no está trabajando en la función pública. A propósito, antes de volver, el tema de la salud mental es un tema muy subestimado en el Paraguay y cada vez hay más necesidad, ¿no? Y más todavía después de la pandemia, ¿no? Los síntomas que demostramos como sociedad son realmente preocupantes, ¿verdad? La violencia contra la mujer Sí. es un síntoma grave, por cierto, ¿verdad? La violencia intrafamiliar, que muchas veces no solamente es la mujer, son los niños. Cuando estamos conduciendo en la calle, la manera en que conducimos, son síntomas sociales, ¿verdad? Porque ya no hablamos de una familia solamente. Y los índices de suicidio son muy elevados en Paraguay, y otras patologías, ansiedad generalizada, que se vio mucho después de la pandemia. Consumo de drogas también, ¿eh? Con el consumo, adicción a las drogas y las crisis de pánico posterior, las ansiedades generalizadas también son casos muy frecuentes que tenemos en los consultorios. ¿Nos falta más presencia de profesionales de la salud mental en el servicio público justamente? Yo creo que podíamos incluir a los psicólogos en las unidades familiares, Claro. en los diferentes, a nivel nacional, ¿verdad? Hay psicólogos en centros de salud, ¿verdad? En la mayoría de los hospitales regionales de cabecera, departamentales también, pero es como que está quedando, es un poco insuficiente. También necesitaríamos más psicólogos en los colegios y en las escuelas, ¿verdad? Sí. A fin de que también se pueda detectar en estas instituciones cuando hay algunos síntomas que nos están marcando de abusos, de violaciones. Se necesita ese acompañamiento a los docentes de los profesionales de salud mental. Bueno, esto simplemente aprovechando la experiencia de la licenciada en ese ámbito, pero también hiciste estudios en política. Sí, tengo la licenciatura en Ciencias Políticas. Sí, Esa y es mi segunda políticas carrera. públicas también, ¿no? Salud pública, sí. Ya. Hice una especialización en salud pública, estoy terminando una maestría. Es importante saber un poco la procedencia académica de quienes ocupan cargos importantes como la DIVEN. ¿Te sirve todo esto en tu cargo actualmente, licenciada? Sobre todo la salud pública es algo que es sumamente importante. Por ejemplo, nosotros implementamos, cuando yo asumí, implementamos lo que es la descentralización de la DIVEN, porque anteriormente solamente estábamos acá en Asunción, ¿Cierto? sí, sobre Estados Unidos, entre España y Mariscal López, pero nosotros empezamos a abrir filiales, considerando de que la mayoría de la gente viene del interior, ¿verdad? Empezamos en Guairá, después nos fuimos a Ciudad del Este, tenemos filial en Ciudad del Este, tenemos filial en Coronel Oviedo, en el departamento de Caguazú. Para que la gente no tenga que venir hasta Asunción. Exactamente. En Pilar, también nos fuimos a Pilar, también a Concepción. Y así estamos en varios lugares del interior del país. Tenemos 7 filiales en total. Y por lo menos la parte de administrativa, de gestión, de tener que hacer la mesa de entrada, de tener que hacer todo ese proceso, logramos descentralizar. Sí, para la hora de retirar su material o de retirar su medicamento tiene que llegar hasta Asunción, pero ya por lo menos es solamente venir a retirar, ¿verdad? Es muy engorroso el venir a dar mesa de entrada, después otra vez volver. Mucha de nuestra gente realmente no, vamos a ser sinceros, hay veces que ni para el pasaje, además no conoce dónde queda o tener que venir de madrugada, no tener dónde dormir. Sí. Es mucho sacrificio. Entonces, nosotros hicimos ese esfuerzo y tiene que ver con el conocimiento de la política de salud pública, ¿verdad? Yo creo que por esa experiencia, también aparte de la experiencia, porque hemos trabajado, yo trabajé en el interior del país
y conozco la realidad de salud pública en el interior también. Y me ayudó mucho realmente lo que es la carrera de salud pública. Es un posgrado que hice y actualmente terminando una maestría, ¿verdad? Pero salud pública ayuda muchísimo para comprender y sobre todo para implementar las políticas que son necesarias a nivel nacional. En marzo de 2020, una tarde, nos dijeron que se cerraba todo, que paraba el mundo, que Paraguay también cerraba todas sus actividades públicas y privadas, y se produjo una suerte de terremoto social. ¿Qué función cumplió la DIVEN en ese momento y después a lo largo de todos esos 2 años de pandemia? Y la verdad que a nosotros nos tomó así como a todo el mundo, Sí. ¿verdad? Nos sorprendimos, nos quedamos como, bueno, ¿ahora qué? Y realmente nosotros no cerramos nuestras puertas. Claro. No pudimos cerrar porque teníamos nuestros pacientes, por ejemplo, oncológicos que tenían que seguir con su tratamiento. Teníamos muchas cosas pendientes. Accidentados que esperaban prótesis. Y sí, no podíamos, ¿verdad? Y continuamos, pero también en ese momento la directriz del Ejecutivo fue involucrarnos en lo referente a la compra de medicamentos para, sobre todo en ese momento no había Tracurio, no había Midazolam, no teníamos, se terminaba todo lo que tenía que ver con la parte de las necesidades dentro de la institución, porque también no se sabía mucho cómo encarar, ¿verdad? Claro, exacto. Y los casos graves comenzaron un poco después. No es que comenzó y ahí nos encontramos que ningún seguro cubría todo, era muy caro todo. Ningún seguro cubría todo y además el grave problema del llamado de las licitaciones, ¿verdad? Que te lleva a un proceso mínimo cuando es de emergencia en 30 días y si hace un llamado normal son 2, 3 meses si es que no hay problemas por el medio, ¿verdad? Y la gente necesitaba respuesta y es ahí donde nosotros empezamos a involucrarnos, digamos, con las 10 terapias intensivas más importantes del país, las más grandes, las que tenían mayor cantidad de camas, desde Ciudad del Este, Central y acá Asunción, ¿verdad? Y bueno, la DIVEN jugó un rol fundamental con medicamentos. Eso quiero entender. Por un lado, ustedes sostenían algunas terapias intensivas, 10 creo que me dijiste. 10. Eso es mantener todo funcionando. Exactamente. Equipado y andando. Era entregarle a los pacientes el medicamento en el momento en que necesitaban. No estamos hablando de 10 casos, estamos hablando de 10 terapias que tenían que tener todo. Así mismo, en la parte de medicamentos. Nosotros nos encargábamos de que el paciente reciba el medicamento que el Ministerio de Salud no tenía. Correcto, al llegar el paciente ahí tenía que tener todo. Exactamente. En esas 10 que ustedes cubrían. Exactamente. ¿Y el Putigó también ustedes enviaban? El último medicamento nosotros enviábamos directamente al teléfono del paciente. Eso fue un software que se creó para este proyecto, ¿verdad? Nos donaron empresas privadas y también entraron algunas empresas de bancos, ¿verdad? Que trabajaron con nosotros incluyendo sábado, domingo y 24 horas, ¿verdad? Hay que reconocer ese aporte del sector privado muy importante durante la pandemia. Importante. Ahí te quiero hacer una pregunta puntual. ¿Se detectaron casos de fraude, por ejemplo? Porque Hacienda llegó a denunciar algunos, hubo devolución en unos casos. ¿Tuvieron también casos ustedes? Sí, hubieron casos, pero eran casos pequeños, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros autorizábamos, o sea, el Ministerio de Salud en realidad fue el que nos regenteó y nos decía, bueno, estos son los medicamentos que se pueden dar a través de medicamentos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros no tenemos y ustedes van a cubrir esto, ¿verdad? Y de repente encontrábamos que la gente compró shampoo o jabón, ¿verdad? De la farmacia. Por eso te preguntaba, porque iba a un monto. Claro, iba a un monto porque nosotros... Pero vos tenías que rendir. Sí, se tenía que rendir, ¿verdad? De hecho, todo está registrado porque todo está en el sistema, todo era por sistema, ¿verdad? Entonces, porque en el teléfono era a través del teléfono. Entonces, la farmacia también tenía que cargar, era un control cruzado, ¿verdad? Perdón, quiero entender porque yo no usé el sistema, pero mucha gente lo usó. ¿Uno llevaba su teléfono, que un código QR, algo llevaba? Sí, ellos solicitaban primero a la DIVEN, ¿verdad? Nosotros teníamos un software que nos conectaba a través del teléfono con las personas y ahí la persona incluía su dato personal y la de su paciente, o sea, pedíamos el número de teléfono, el número de cama, el hospital donde estaba internado el paciente y la misma forma del recurrente, ¿verdad? Su número de teléfono, su nombre completo, su número de cédula. Y ahí se hacía un control, o sea, el sistema hacía, el software hacía que haya un control entre los datos del Ministerio de Salud
y de la Policía Nacional. Claro. Es decir, nosotros teníamos identificado exactamente la persona. Cruzamiento de datos. Sí, y también si los medicamentos que nos solicitaban eran los medicamentos que nosotros estábamos autorizados a entregar y el costo del medicamento. O sea, nosotros enviábamos todo, pero de repente, no sé, ¿verdad? Si de repente la farmacia era un poco más barato o nos llevaban el medicamento y llevaban el shampoo, ¿verdad? Pero nos dábamos cuenta que eran así cosas que no eran trascendentales, ¿verdad? De repente también era para el aseo personal del paciente. El paciente también. O algo así. No fue un volumen enorme. Nosotros no encontramos un volumen así. Ahora, ¿a cuánta gente asistieron de esa manera? 38.700 personas, asistencia más o menos hicimos. 38.000. Con ese sistema. Con ese sistema. Realmente fue considerable. Sí, a la pucha. Hablamos de un estadio de defensores del Chaco lleno. Exactamente. Todos con COVID positivo. Todos con COVID positivo en terapia intensiva. Ok. En terapia es importante, intensiva. que necesitaban internación. Sí, estaban en terapia intensiva. Correcto. Interesante para entender cómo funciona esto, porque en un momento dado se creyó y estuvimos muy cerca del colapso. Así mismo. Estuvimos muy cerca. ¿Se acuerda, licenciada, que no había, por ejemplo, oxígeno? Así Se mismo. tuvo que hasta reutilizar algunas plantas que estaban sin usar. Se tuvo que importar a última hora. Los procesos también son complejos en el Estado. Por más de que sea una compra de emergencia, igual hay que pasar por un papel importante. Por todos los filtros. O sea, compra de emergencia no quiere decir que uno compra cualquier cosa como quiere. No. Igual tenía que pasar por ADN-CP, igual teníamos que hacer todos los procesos correspondientes, los llamados. ¿Tuviste algún cuestionamiento? No, ningún cuestionamiento. Ningún cuestionamiento. Vamos a hacer la pausa. Después quiero hablar un poquito de política también con la licenciada, porque esto es muy interesante, pero como es una mujer política, me parece muy interesante recoger su expresión en ese sentido, su pensamiento y también sus propuestas. Todo eso a la vuelta de la pausa. ¿Con quién estamos hablando hoy? Con Carmen Alonso, directora de la DIVEN, pero con una antigua militancia gremial también en la salud pública sobre todo. Ya volvemos con ella aquí en Mega TV. La licenciada Carmen Alonso con nosotros, directora de la DIVEN, que nos cuenta cómo funciona la institución a su cargo, pero también, como ella es política, quiero tocar ese tema. Está en el movimiento Fuerza Republicana, licenciada. Así mismo, con nuestro candidato a presidente, Hugo Velázquez. Hugo Velázquez. ¿Le van a ganar a HC? Sí, vamos a ganar lejos. Le ganamos ya, ahora le vamos a ganar. Me gusta esa sonrisa de la licenciada porque no muestra nerviosismo. No, nosotros, mira, estábamos vez pasada, era mucho más brava la campaña anterior, ¿verdad? Sí. Y ganamos contra todo pronóstico, así es que ahora con mucho más razón vamos a ganar. Bueno, lo que pasa es que se pone de repente tan intensa la interna que hasta genera un temor de que pase a mayores la cuestión. Aunque también hay que reconocer que los colorados tienen la habilidad que después se reconcilian y van juntos en la lista. Famoso abrazo republicano. El famoso. ¿Te parece que habría en este caso esa situación? Bueno, existen crisis muy profundas, ¿verdad? No, ya no son solamente crisis ideológicas. Ahí es donde es un poco difícil, se da un poco esa fricción de abrazo republicano porque hay, digamos, un tenor de acusaciones que van hasta cuestiones delictivas, ¿verdad? Sí. Cuando estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de situaciones que van ya más allá de lo meramente un conflicto interno partidario, ¿verdad? Creo que las cuestiones que son legales, que tienen que ver con este tipo de situaciones, no pasa solamente por un abrazo, ¿verdad? Sino que pasa por una cuestión de hacer justicia, ¿verdad? Y que tienen que haber denuncias y tienen que haber investigaciones y se tienen que encontrar a las personas responsables. Yo creo que con eso no se puede dejar pasar porque estamos hablando del Paraguay, de su gente, estamos hablando del futuro de nuestra nación y cuando existen delitos como el narcotráfico y otras situaciones, se tiene que dilucidar y los responsables tienen que pagar, porque si no, se va a salir del control de nuestras manos
y tenemos que pensar como país, a pesar de que el Partido Colorado es fuerte, tenemos una estructura, sabemos que los delincuentes no están solamente en nuestro partido, ¿verdad? No tiene color, Claro. ¿verdad? Y contra eso hay que luchar. Y si las personas son responsables, no debe pasar solamente por un abrazo. Creo que sí, con los buenos colorados, como dice Hugo y como dice también el presidente de la República, sin problema podemos tener diferencias momentáneas, podemos tener criterios diferentes, pensar diferente, pero vamos a solucionar esos problemas internos. Pero cuando estamos hablando de otro tipo de situaciones, no pasa solamente por una cuestión de situación interna del partido. Lo otro que me llamó la atención es que decías, bueno, estás 18 en la lista de senadores, un número raro para un Colorado, pero igual, 18. Pero ustedes tienen una mujer cada 5 cargos. Cada 5, sí, Cada 5 candidaturas. Candidaturas estamos una mujer. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en realidad en su momento fue una innovación del Partido Colorado, tiene lideresas muy fuertes, Lilian Samaniego, Blanca Velar llegó a ser candidata a presidenta de la República. El Partido Colorado siempre tuvo una vocación de instalar también a la mujer como protagonista, pero últimamente es como que falta una mayor paridad. ¿Están trabajando sobre eso también? Sí, justamente Lilian, Blanca y muchas compañeras. Yo estuve militando mucho, trabajando mucho en ese sentido también, desde afuera del Parlamento, pero en el Congreso ellas estaban encabezando la posibilidad de la ley de paridad, que lastimosamente justamente le cuesta mucho al paraguayo ceder ese espacio dentro del partido, se da lo mismo, ¿verdad? Y no pudimos lograr. Sí, yo creo que la mujer paraguaya ha avanzado muchísimo en lo referente en el ámbito profesional, en el ámbito de la capacitación. Las mujeres nos capacitamos muchísimo, nos especializamos, es como que nunca dejamos de estar en vanguardia, ¿verdad? Pero a la hora de tomar el liderazgo y de posicionarnos en la parte política es como que seguimos siempre retrocediendo un poco, ¿verdad? Ahora, lo curioso es que incluso esto pasa en los otros partidos también. Aunque los partidos, el liberal por fin en su convención ahora puso la paridad, pero igual en todos los partidos hay como una disputa. Tal es así que hay un frente político unido de mujeres que suelen trabajar conjuntamente, por ejemplo, en la formulación de leyes, ¿no? Así mismo, yo creo que la cultura machista no es solamente del varón, viene de nosotras le criamos a los varones, ¿verdad? Entonces viene de la misma mujer, ¿verdad? Entonces, y no es fácil, no es que va a desaparecer de la noche a la mañana. Es un proceso como todo, va a llevar su tiempo, ¿verdad? Creo que hemos avanzado muchísimo, ahora le vemos a los papás ya cuidándole a los bebés, están con la bolsa del bebé por el hombro, con el carrito del bebé, es como que se involucra más en la crianza de los niños. Estamos avanzando, ¿no? Pero tenemos que vencer esa barrera. Yo le animo a las mujeres a que nos candidatemos, que nos involucremos, que seamos parte de la toma de decisión de la conducción política nacional. Es muy importante porque la visión de la mujer en política es una visión práctica, es una visión que va directamente hacia la necesidad de la sociedad, de las personas, de la comunidad, de la familia. Son administradoras del hogar. Somos administradoras del hogar, entonces también en la administración pública la mujer siempre por eso tiene un destaque importante, ¿verdad? Y no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional, todos los estudios demuestran que cuando las mujeres son las que administran instituciones, organizaciones, tienen una funcionalidad muy importante y una transparencia y una equidad en la distribución de los recursos que se tienen. Si fueras electa senadora, vamos a ponernos en el plano imaginario de que pasa el 2023, llegás al Senado de la Nación, ¿qué te parece lo más prioritario? ¿Sobre qué puntos hay que trabajar, sobre todo en el Poder Legislativo? Yo creo que algo que está latente y que tenemos que impulsar es el emprendedurismo. Es muy importante instalar industrias, traer fábricas, pero todo eso lleva tiempo. Y nosotros estamos en un momento donde las personas necesitan una respuesta en el día a día. Tenemos que pensar en que necesitamos que haya un plato de comida en la mesa, que haya recursos para la educación de los chicos. Y tenemos muchísimos emprendedores y prácticamente los emprendedores pequeños, medianos y grandes emprendedores
son los que están dando la mayor cantidad de empleo a nivel nacional. Hay que apoyar a ese sector. Hay que apoyar a ese sector y ese sector necesita tener la posibilidad de acceder a préstamos blandos a largo plazo, de tener ese impulso, ese apoyo para que pueda sostener y crecer como empresa. De hecho, en la pandemia se vio que las MIPYMES eran las que más fueron golpeadas porque eran el mayor número de generación de ingresos para la gente. Así mismo. Más que las grandes empresas. Y desde ese Parlamento habrá que sostener políticamente también un gobierno. En el caso de ustedes, tendría que ser ese gobierno de Velázquez Brunetti. Si tuvieras que gobernar con la oposición, ¿cómo parlamentaria tendrías el mismo espíritu? ¿Sostendrías este proceso democrático o haría una oposición muy dura? Por supuesto, yo creo que nosotros como paraguayos, como paraguayas, tenemos que acordar, tenemos que pactar sobre políticas de Estado, independientemente de cuál sea el gobierno. Necesitamos crecer como nación y la oposición es muy importante, es necesaria en todos los gobiernos porque es lo que ejerce el control, la Contraloría sobre todas las gestiones de Estado, pero tiene que ser una oposición seria. Yo si hago oposición haría una oposición seria, pero buscando políticas de Estado que beneficien a todos los paraguayos. No podemos hacer una oposición cualquiera, ¿verdad? Y creo que tenemos que pactar, sea cual fuere el gobierno, sobre fuentes de trabajo, sobre políticas en salud, sobre políticas públicas en educación. El país no va a crecer si no mejoramos en educación. Tenemos que mejorar la calidad de la educación porque eso es lo que nos va a hacer trascender como nación, nos va a desarrollar como nación. Y, en fin, hay varios temas que tendríamos que todos, independientemente, claro. Ojalá nosotros queremos y estamos seguros que va a ganar Hugo Velázquez, pero independientemente de quién gane y sea Hugo Velázquez, igual vamos a tener que trabajar. Tenemos que ya como paraguayos dejarnos eso de que termina un gobierno, comenzamos todo de vuelta, claro. No hacemos toda la cosa diferente. No, nos faltan políticas de 20, 30 años. Exactamente, tenemos que tener ejes y tenemos que tener temas sobre los cuales todos los partidos políticos nos ponemos de acuerdo y sobre eso trabajar independientemente a nuestras ideas y a lo que queremos como partido, ¿verdad? ¿Por qué la dupla Velázquez-Brunetti es mejor que la de Aliana y por supuesto Santi Peña en el primer lugar, pero Aliana como vice? ¿Por qué la opción que ustedes proponen es mejor de acuerdo a tu criterio para nuestro país? Hugo Velázquez es una persona con experiencia dentro de la función pública y de los 3 poderes del Estado. La experiencia es sumamente importante. De hecho, Santi Peña estuvo dentro del Ejecutivo de Cartes, ¿verdad? Estuvo como ministro de Hacienda, pero no tiene los años de experiencia de trabajo dentro de esa función. Y el liderazgo de Hugo Velázquez es muy importante. Es un líder democrático pero firme y necesitamos de una persona que tenga el carácter y que no sea dominado y manejado por otra persona. El caso de Santi Peña no toma decisiones independientes. Un líder que va a manejar un país no puede estar dependiendo de la voluntad de alguien que le ubica en tal o cual lugar. Hugo Velázquez es una persona que fue consensuado no por un jefe, sino que su liderazgo hizo que todos los que estamos en el entorno y de que la gente le acepte y demuestre ese fervor republicano que se demuestra en cada lugar donde está él presente, ¿verdad? Y ese tipo de liderazgo se necesita para poder conducir una nación. Bueno, interesante cómo fue clasificando, digamos, las condiciones de Velázquez por sobre las de Peña para explicar el porqué de esta opción para este sector que representa hoy nuestra invitada, Fuerza Republicana. Obviamente el elector va a tomar su soberana decisión libremente el día de las elecciones. Hacemos la última pausa y estamos con la ronda de preguntas de conclusión ya con nuestra invitada de hoy, directora de la DIVEM, pero también con una larga militancia tanto gremial como política y que ahora también se ofrece como posible senadora de la Nación. Con ella volvemos a la vuelta de la pausa.
Continuamos con nuestra invitada de hoy, la licenciada Alonso, es directora de la DIVEN y es candidata a senadora dentro de la lista de Fuerza Republicana que disputará las internas en el Partido Colorado próximamente. Evidentemente que ambas cosas siempre tienen una vinculación, licenciada, y algunas veces se critica cómo si está ocupando un cargo se va a postular a senadora. ¿Qué contestás cuando te plantean eso? Bueno, nosotros por ley estamos habilitados hasta el 16 de enero para estar en la función pública. Okay. Posterior a eso, pasadas las internas, sí o sí tenemos que pedir permiso o renunciar, ¿verdad? Dedicarnos exclusivamente a la campaña. Esto es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? En cuanto a al cargo y a la campaña, nosotros no hacemos campaña política en horas laborales, ¿verdad? O sea, hacemos fuera del horario laboral o los fines de semana nos estamos dedicando. Si descuidáramos la tarea, yo creo que sí tendría razón, ¿verdad? Pero claro, yo soy una obsesiva del trabajo. Como te estuve mencionando anteriormente, tenemos un altísimo nivel de ejecución presupuestaria. Estamos dando respuesta en un 100% en todo lo que nosotros tenemos para entregar. Es cierto, no respondemos a todas las solicitudes porque no tenemos todos los recursos para poder responder a todo, pero en lo que nosotros tenemos no dejamos absolutamente de hacer todo lo que debemos hacer dentro de la institución. Además de eso, tengo que reconocer que tengo un equipo de trabajo, ¿verdad? Que realmente funciona y que hace que la institución obtenga, ¿verdad?, la posición en la que estamos, que creo que prácticamente miramos el presupuesto y no tenemos el 10% de lo que tiene el Ministerio de Salud ni tampoco el IPS, pero estamos ahí al mismo nivel que ellos respondiendo a las necesidades. ¿Cuántos funcionarios tenés? 105 funcionarios. Okay. Para todo el país. Un número, la verdad, que limitado. Bastante limitado, sí. ¿Y tus consejeros cuántos son? Son 3 consejeros. Un consejero por Patria Querida, por el Partido Liberal y también por el Partido Colorado. Eso te iba a decir, es multicolor. Con representatividad parlamentaria. Con representatividad, correcto. Uno cuando invita a alguien siempre lee un poquito todos sus antecedentes. Encontré un cuestionamiento de tu declaración jurada que apareció en ABC. Estás en el 2018 en la DIVEN. Sí. Correcto, son 4 años prácticamente. Y dicen, la declaración que presentó en el 2016 creció exponencialmente después. ¿Tenés todo justificado eso? Bueno, la verdad que es un error nuestro haber declarado algo que pues, son herencias. O sea, tengo algo de mi abuela que todavía ni siquiera es mío, ¿verdad? Justamente en Paraguarí. Está en proceso, justamente en Paraguarí, está en proceso judicial, ¿verdad? Porque claro, hubo un drama ahí. Antes de que, o sea, pues no un drama conmigo, sino con antecedentes en el tema judicial, con la familia de un ex juez ahí en Zapucay, ¿verdad? Que se apropió del terreno de mi abuela. Y ese es un problema que venimos arrastrando y tratando de recuperar, ¿verdad? Pero que yo me hago cargo de la administración de eso. Y también una herencia de mi madre, ¿verdad? Que como hija recibí, y es lo que ellos mencionan, pero lo que se busca ahí es justamente manchar la imagen, ¿verdad? Truncar la carrera de alguien que viene de abajo. Yo vengo de abajo, mucho trabajo, mucha militancia, tanto gremial como política, ¿verdad? Y abriéndome paso para poder hacer lo que a mí realmente me apasiona, que es el trabajo con la gente. Yo creo que la política es esa, es servicio, no es servirse de la gente. Y todo se puede demostrar, o sea, no hay nada que está fuera de lugar. Está bien, importante que lo aclares porque obviamente forma parte también de tu exposición pública como candidata, ¿verdad? Así mismo. Lo otro es un poco el tema que quiero encarar ya para el final, es cómo queda la DIVEN administrativamente. ¿Está sana? ¿Es una institución que todavía tiene mucho potencial? ¿Debe crecer? ¿Hay que apostar con más presupuesto? ¿Cuál es tu visión que podrías dejar cuando te vayas de ahí? Yo creo que tenemos que apostar mucho más, ¿verdad? Tenemos que seguir ampliando y abriendo más filiales a nivel interior del país. Con el presupuesto actual que tenemos es hasta dónde podemos llegar. La última filial que habilitamos fue este año en Paraguarí, justamente. La última que quiero dejar ahí también como un legado para el 9º departamento, ¿verdad? Pero se tiene que abrir a nivel nacional. Tendría que haber en cada departamento, en cada cabecera, por lo menos en cada cabecera de cada departamento. Además, también la DIVEN tiene un potencial muy importante
que podemos trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud, que tiene que ver con las enfermedades de alto costo y de alta complejidad, ¿verdad? Sí. Cuando tenemos casos así muy excepcionales que solemos ver en la tele, ¿verdad? Enfermedades catastróficas. Las ¿no? enfermedades catastróficas, yo creo que la DIVEN puede administrar conjuntamente eso con el Ministerio de Salud de tal manera a que podamos incidir en esas situaciones tan difíciles que muchas veces al Ministerio de Salud, por la complejidad misma de toda la atención que realiza, vemos que se va de las manos, ¿verdad? Cuando hay esas situaciones muy desesperantes. Si ¿verdad? llegas al Senado vas a influir en los presupuestos Así mismo. que se estudian siempre en el Parlamento. ¿Le darías más presupuesto a la DIVEN? Totalmente. Yo creo que tenemos que duplicar, en lo posible triplicar el presupuesto de la DIVEN y tenemos que también mejorar la calidad de vida de los funcionarios. Tenemos muchos funcionarios que están a punto de jubilarse, que necesitan también mejorar su rubro, su salario, Claro. y necesitamos en ese sentido también mejorar el salario de los funcionarios de la DIVEN. Bueno, nos quedan ya 2 minutos para concluir, estimada licenciada. La verdad que es un gusto conocerte mejor. Uno te conoce más que nada por el día a día intenso de la DIVEN. ¿Qué soñás para tu país? Paraguay, mejor que nadie, ¿sabes? Tiene todavía demasiadas injusticias, inequidades, una pobreza que cuesta doblegar, una pésima distribución de la riqueza. Hay mucha necesidad. ¿Qué soñás para modificar eso? Paraguay tiene que ser un país de oportunidades. Paraguay tiene que tener los elementos y las herramientas para abrir las puertas de oportunidades para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no son el futuro, son el presente. Y necesitamos que ellos tengan la oportunidad no solamente de capacitación, sino también de desarrollar sus sueños que quieren lograr como persona, como sociedad, como familia, ¿verdad? Y muchas veces esos sueños se truncan porque no estamos generando las condiciones adecuadas. Tenemos que seguir luchando contra la corrupción, tenemos que desarrollarle a nuestro país, abrir las puertas para las inversiones y que esas oportunidades lleguen acá y no que nuestra gente tenga que salir fuera del país para lograr. Interesante porque hablamos de un país que todavía sigue migrando a Buenos Aires, a España, para buscar oportunidades. Y también lo último, el campo. Nos cuesta a los asuncenos mirar el otro país, ¿no? El campesino, el agricultor, la gente que necesita una tierra para cultivar. Ahí también hay un déficit grande que hay que paliar, ¿no? Hay un déficit muy importante, sobre todo en la distribución de las tierras. Nuestra gente son gente que quieren cultivar, nuestra gente en el campo quiere quedarse en su región, en su zona, pero muchas veces el trabajo intenso no demuestra lo que pueden ellos recibir como fruto, como recurso. Y eso hace que nuestros cinturones de pobreza a nivel de Asunción capital o central crezca de una manera desproporcionada y no en las condiciones adecuadas para nuestros compatriotas. Creo que el fortalecimiento del campo va a significar la dignificación de las familias campesinas y sin que sientan la necesidad de salir de su lugar, de su región. ¿El Partido Colorado puede seguir siendo una herramienta para lograr eso? El Partido Colorado es un partido cuyos ideales justamente están enraizados en lo que es el fortalecimiento de las familias campesinas. Pero los hombres y las mujeres que ejercen el poder dentro del partido tienen que bajar la mirada hacia ese sector. Me parece muy interesante la reflexión final, hasta casi también como una autocrítica muy saludable. Todos como sociedad tenemos que mirar un poco con más empatía a nuestros hermanos campesinos y a nuestros hermanos más vulnerables, ¿no? Y bueno, la licenciada lo sabe porque trabaja en un lugar estratégico en ese sentido. Gracias por tu tiempo, licenciada. Un gusto hablar contigo. Al contrario, muchísimas gracias y mucho éxito. Igualmente, gracias. Carmen Alonso, directora de la DIVEN, candidata a senadora por Fuerza Republicana en la ANR, nos contaba un poco de su gestión, pero también mucho de su pensamiento y reflexión sobre el país que todos queremos, un país mejor. Gracias, tengan ustedes muy buenas noches.